Hola a todos, muy buenas tardes y bienvenidos a un nuevo directo en el canal de YouTube que, como sabéis, podéis seguir a través de otras redes sociales como X, como LinkedIn, como Twitch, y también posteriormente, una vez hayamos terminado y lo subamos, también en formato audio a través de plataformas muy diversas como Spotify, Apple Music, etcétera. Hoy vamos a hablar sobre las recientes elecciones autonómicas de Aragón, elecciones adelantadas por el Partido Popular para sacar un mejor resultado y que al final lo que parece que han conseguido ha sido, sí, claro, visibilizar una caída importante del PSOE, también una pérdida de votos y de escaños del PP y una emergencia considerable de Vox, que serían las principales claves de la jornada de ayer. Y para evaluar qué implicaciones de futuro puede tener esto, tanto para la derecha, donde claramente hay una pelea entre PP y Vox por un electorado en parte, solo en parte común, pero también respecto a la izquierda y a cómo la izquierda se puede ver perjudicada o influida a la hora de reaccionar para intentar conservar el poder en los próximos meses. Pues para hablar de todo esto vamos a hacerlo con una persona que se suele pasar al canal a darnos las claves de todas estas cuestiones y que además tiene un índice de aciertos al respecto bastante elevado. Nuestro querido profesor Miguel Ancho Bastos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, profesor. Muchas gracias por sus palabras, que no es para tanto. Capaz que simplemente es analizar la realidad como, bueno, entendiendo un poco en vez de pensando bien, pensando mal. Si hablamos de política, pensar mal, ¿no? Más bien. Sí. Pero bueno, antes de empezar con el análisis, simplemente mencionaros que este es un directo que ha sido impulsado y es posible gracias a la Universidad de las Hespérides, una universidad de la que yo mismo formo parte como promotor, como decano y también como profesor, y que ahora mismo está abriendo el plazo de inscripción para uno de sus programas que a lo mejor resultan de interés para parte de nuestra audiencia. Me estoy refiriendo al Máster en Economía y Políticas Públicas, que empieza el próximo 27 de abril, en poco más de 2 meses. Es un programa de economía con un grupo muy reducido, no son vídeos grabados que den lugar o que posibiliten un grupo masivo de estudiantes. Estamos hablando de un grupo reducido de hasta 30 personas, por tanto las plazas son muy limitadas, porque las clases son en directo, cada una de las sesiones, aproximadamente 6 horas semanales, algo más en realidad. Son clases en directo con los profesores y la interacción es en vivo con ellos, ¿no? Los profesores explican sus lecciones y se les pueden formular preguntas e interactuar. Algunos de los profesores que estamos en ese programa de economía para aprender los fundamentos de la ciencia económica y también de la aplicación de la ciencia económica a la política, que esto se vincula bastante con el directo de hoy, pues yo mismo, por empezar, aunque no debería hacerlo, y también el profesor Miguel Ancho Bastos como profesor visitante que está aquí en el canal. Otros profesores a los que a lo mejor conocéis, porque también tienen su presencia pública en redes, son, por ejemplo, Óscar Vara, que imparte la asignatura de Historia del Pensamiento Económico, o Daniel Fernández, que complementa varias materias sobre macroeconomía. Pero bueno, también Juan Sebastián Landoni, a quien entrevisté hace poco en el canal, es codirector del máster. Y bueno, como digo, es un programa máximo para 30 personas para aprender economía online. Se puede apuntar uno desde cualquier parte del mundo a lo largo de un año, desde pues, los inicios, no hace falta tener conocimientos previos para ello, pero alcanzando cotas de formación bastante elevadas. Para ser, desde luego, un programa de un año, pues se imparten materias tan variadas como microeconomía, macroeconomía, economía de instituciones, historia económica, historia del pensamiento económico, políticas públicas, teoría del Estado, es la asignatura que imparte el profesor Miguel Ancho Bastos, fiscalidad, más bien la repercusión económica de los impuestos sobre la economía, comercio internacional, etcétera, etcétera, etcétera. Si estáis interesados en el programa, encontraréis el enlace no solo para obtener más información, sino para rellenar un formulario y que un asesor de la universidad os llame para ver si encajáis en el programa y cuáles son los siguientes pasos a seguir. No es un programa al que se acceda por inscripción directa, sino que tenéis que contactar antes con un asesor. Encontraréis el link para todo ello en la caja de descripción del vídeo o en el comentario destacado. Y dicho esto, empezamos, profesor, profesor tanto en la Universidad de Santiago como profesor visitante en la Universidad de las Hespérides en este programa. Empezamos analizando
empecemos analizando el resultado de las elecciones autonómicas de Aragón. Como siempre suelo pedirle primero una valoración inicial, resumen de lo que ha sucedido y luego vamos tirando de varios hilos. Hombre, los análisis más o menos son los esperados, ¿no? Con algo ya previsto, que el PP no está subiendo, o sea, no solo no sube, sino que baja o se mantiene, no tampoco es una bajada espectacular, pero se mantiene. Es decir, que estas jugadas de durante las elecciones pues estaban fallando. Está fallando porque está demostrando que es un partido como estático, que no es capaz de aprovechar ni siquiera los peores momentos del gobierno de Pedro Sánchez, que no es capaz de capitalizarlos, y quien los capitaliza todos es Vox. Entonces, haces unos adelantos, supuestamente para negociar en posición de fuerza con Vox, o porque Vox no te quiere apoyar unos presupuestos, pero al final tienes que no solo negociar los presupuestos, negociar una investidura que es mucho más dura y después aprobar los presupuestos. Por decir, menudo negocio hiciste. No veo una jugada especialmente hábil al respecto. Supongo que sería pues para poner a Pedro Sánchez durante la contradicción de que los demás dimiten si no hay presupuestos. Y Pedro Sánchez no va a dimitir porque no tenga presupuestos, le da igual, más le da. Y además no creo que su electorado lo esté castigando por eso, precisamente. Pero, profesor, ese es el primero. Después vemos un derrumbe del PSOE, bastante derrumbe, no catastrófico, pero bueno, el catastrófico para Pedro Sánchez no es el derrumbe del PSOE, es el derrumbe de su izquierda. Porque no le da la suma por ningún lado. Ahora sí que no tiene, porque antes podríamos decir, vale, baja Pedro Sánchez, como fue a principios hace 10 años con Podemos, baja Pedro Sánchez, quedó con cerca de 80 diputados, una cosa así, pero claro, pero como Podemos tenía también muchos más otras cosas, fue capaz de articular la moción de censura, ¿no? Bueno, bajó el PSOE, pero subió Podemos. Digamos que el bloque de izquierda quedó por aquí. No. El bloque de izquierda está muy, muy débil, con el 37% de los votos. Nunca visto. En España, históricamente, no sé si se puede extrapolar esto de España. Aragón parece que es un sitio que es bastante extrapolable. Creo que incluso las muestras de productos, cuando se prueba un producto nuevo, las prueban en Aragón, porque es un sitio que representa muy bien lo que es España, ¿no? Porque tiene de todo. Tiene los grandes partidos, tiene Vox, y tienen partidos nacionalistas también con un porcentaje muy similar a los nacionalistas en España, no en comunidades autónomas, sino en España. Es un sitio bastante bien buscado, y además se ajusta bastante bien bueno, no es magia, pero bueno, puede ser que sociológicamente o demográficamente se ajuste muy bien. Entonces está dando una serie de fenómenos que son nuevos, y la izquierda ahí se derrumbó. Y en España es un territorio en que la izquierda normalmente es mayoritaria, incluso cuando ganaba la derecha, era la izquierda mayoritaria, si perdía era por que estaba dividida o por lo que fuera. Pero yo el primer escenario así ya lo vi en las europeas, es la primera vez que sumando todas las fuerzas de derecha da más votos que la izquierda, y eso sí que es nuevo en España. Que ganaba normalmente entre el sistema electoral que favorece a las provincias pequeñas y que la izquierda iba dividida, es como gobernaron históricamente las derechas. Pero en mayoría, así como tiene ahora, no lo recuerdo. Es otro aspecto. Y ese derrumbe de la izquierda es nuevo también. O sea, por lo que está diciendo es, si analizamos los bloques, claramente la izquierda está para darle de comer aparte porque está en una situación de debilidad extrema, pero dentro del bloque de la izquierda el PSOE no lo ha hecho tan desastrosamente mal, aunque si miramos el histórico, la verdad es que está también casi en la UCI, y dentro del bloque de la derecha internamente tendrían motivos para estar eufóricos porque los porcentajes que se alcanzan con ese bloque no se han logrado nunca en España, pero la rivalidad que hay dentro entre PP y Vox, pues hoy por hoy tienen más motivos, muchos más motivos para estar contento y eufórico Vox que el PP, que como dice, no ha sido capaz, convocando elecciones en el momento en el que creían que era mejor para ellos y además en un momento de debilidad extrema de Pedro Sánchez, totalmente desacreditado por todas partes en el electorado, al menos de la derecha, no ha sido capaz de sumar más votos y de mantener siquiera el número de diputados. Sí. El primero, la izquierda, eso es un aspecto que es muy novedoso. Cuidado, y solo resiste si se fija la izquierda nacionalista. Sí, la chunta. Cuidado, pero es que en España también se va a dar ese mismo fenómeno. Van a existir las izquierdas nacionalistas, no las izquierdas normales. O sea, Esquerra, Bildu, el BNG, la Chunta, Compromís, esos van a resistir bastante mejor. Pero cuidado, no por la izquierda, sino por el componente nacionalista que tiene. De ahí el movimiento de Rufián, ¿no? Que parece que está... Sí, pero Rufián, eso es la muerte. O sea, Rufián, no sé, o conoce poco el nacionalismo o es la muerte del nacionalismo. Ya después no se lo quieren aceptar. Pero bueno. Luego le pregunto entonces... Pero cuidado, esas izquierdas
no se derrumba, se derrumba la izquierda tradicional. Y si resisten estas izquierdas es porque, no solo por ser izquierda, sino porque tiene un componente distintivo. Cuidado, pero cuidado, eso también se va a dar en el resto de España también. Pues digo que el análisis es muy bueno. En cuanto a lo de Vox, claro, Vox eso es una maravilla, porque todos apostaban que no iba a salirle bien la jugada y le salió bien la jugada. Que usted lo dijo, por cierto. Que usted dijo que era una jugada muy inteligente la de salir de los gobiernos. Porque si no se quema. Porque es que puedes jugar a dos formas, a ser una muleta, a ser un partido bisagra, no, una especie de apoyo en la derecha, una especie de partido que está ahí para que el PP no se ablande mucho, ¿no? Que esté ahí como para dar leña, o puede jugar a ser el PP. Y Vox quiere jugar a ser el PP, no quiere jugar a ser una muleta. Y para jugar a ser el PP tienes que apartarte del PP, tienes que tener tu propio discurso y tener paciencia, que fue lo que hablamos en aquel momento. Paciencia, no quererlo ya. Y le está saliendo relativamente bien. Cuando dice jugar a ser el PP, se está refiriendo a ocupar la posición de poder que tiene el PP, no a terminar ablandándose, digámoslo así. No, a ser la fuerza dominante. Cuidado, que al final también se ablanda. Quiero decir que una vez que estos partidos vuelven así... Tienen que ensanchar la base, está claro. No, es como pasa con el mercado. Al final, si ensanchas la base, la tienes que ensanchar con cuadros del PP de ahora y tienes con votantes del PP de ahora. Votantes del PP de ahora y los cuadros pues son más blandos. Entonces, si los metes, si te amplías, claro, su espectro, tienes que hacerte. Es como decía, que las empresas muy grandes, cuando se hacen muy grandes, al final acaban teniendo beneficios de medios de mercado porque tienen que adquirir empresas que ya no son tan rentables como las suyas, etcétera, y se va difuminando el beneficio. Por esto es lo mismo, si tú amplías el espectro, tienes que ampliar con gente que no es de lo tuyo, ¿no? Por pura lógica. Y al final acabas teniendo concejales que ya no son de los tuyos, bueno, son de los tuyos, pero ya son como del PP traspuestos, ¿no? Pasados de partido. Entonces, pues te siguen conservando las manos. Entonces es muy difícil mantener una dureza así. Pero entonces, profesor... En el Frente Nacional Francés, por ejemplo, o la RN que se llama ahora, ¿no? Se ve que ya no son como eran antes. No, está claro que se han o Meloni, mire Meloni. Sí, Meloni, vamos, ya... Y era fascista, era de todo, mírala ya ahora. Y ahora es una más de las derechas. Tampoco va a ser. No, que la ve que es una persona ahora respetable. Europeísta y transatlántica. Es respetable, claro, está en la OTAN y respeta así un poquito más dura algunas cosas. Y eso le pasará, supongo, a estos partidos. Pero por pura lógica. Salvo que haya una revolución cultural en medio. Que también podría ser. Puede haberla también, pero no, las revoluciones culturales no se hacen en un año. Normalmente llevan tiempo a hacerse. Pero puede hacerse también, claro. Pero entonces, si usted juzga que la decisión táctica de salirse de los gobiernos fue tan acertada para Vox, ¿por qué ahora parece que Vox, digo que parece, no sé si es así o no, pero ¿por qué parece que quiere entrar en los gobiernos tanto de Extremadura como de Aragón? ¿Eso no puede desgastarle de cara a futuras elecciones? Sí, pero por ejemplo en Valencia no entró. No, en Valencia no, pero al menos lo que nos dicen es que en Extremadura quieren entrar y en Aragón que quieren entrar. Bueno, a ver en qué. También puede ser una estrategia de máximos. Sí, claro. Que es decir, que quieres entrar poniendo unas condiciones, están pidiendo, no sé qué, en Extremadura estaban pidiendo 4, una cosa así, 4, que es una cosa para que no te lo den, para que digan que no. Puede ser, no sé, obviamente no estoy en intríngulos de esas negociaciones, pero puede ser eso. De hecho, no le convendría entrar, o sea, no sería la mejor opción a corto plazo porque le está saliendo muy bien así. Claro. Entonces, cuanto más tiempo pasa, más se desgasta el PP y el socialista. Le giro la pregunta. ¿Cree que sería inteligente que el PP les diera entrada con esas peticiones de máximos? No sería mala idea, ¿no? Para el PP, quiero decir. Sí, claro, para el PP, digo, sí. No sería, los pondría muchas contradicciones, o sea, tendría como que suavizar. Al final un gobierno lo capitaliza el presidente. Porque es el que puede literalmente cesar cuando quiera y cuando le da la gana a cualquier persona y puede escoger el momento de las elecciones, ¿no? Entonces, cualquier gobierno, aunque sean muchos, estaría siempre gobernado por el PP. Pero eso los obligaría a meterse en muchas... Pasó como... Lo vimos con Podemos, en el gobierno duró 3 años, antes de caer en trozos. No lo vemos. Porque los metes en tantas contradicciones que acaban rompiendo. Porque tienen que tomar mucha quina. Por ejemplo, en España tienen que aprobar estas leyes de armas y de armamento y estas cosas todas por sí. Tienen que tragar con ello. Por eso se están destruyendo. Porque su electorado no entiende estas cosas. No entiende que se le sigan comprando armas a Israel. O sea, pues muy sensible con ese tema y siguen comprando armas y no lo entiende el electorado. Entonces, claro, pero ellos por seguir allí siguen, al final acaban desgastados. Y Vox podría pasar algo lo mismo.
De hecho, tiene pinta, esto ya es proyectar muy a futuro, pero tiene Pero no pinta lo sé, son especulaciones. que si PP y Vox gobiernan España, ganen las siguientes elecciones generales y se forma un gobierno de coalición, que ahí entiendo que Santiago Abascal sí querrá entrar probablemente como vicepresidente de ese gobierno, ahí van a aflorar muchísimas contradicciones, tanto entre PP y Vox como dentro de Vox, entre facciones diversas de Claro, Vox que tienen visiones muy distintas, y ¿no? dentro del PP. Pero normalmente lleva las de ganar que tiene el presidente. ¿Eh? Es lo más común. Cuidado, hay veces que pasa al revés. ¿eh? Normalmente el socio pequeño en la coalición casi siempre. Esto no es una ley de hierro. Depende de la habilidad De la política habilidad, claro. de cada actor. Normalmente la parte pequeña es la que sale perdiendo. Y el PP tiene gente muy hábil políticamente, lo que pasa es que no son gente Pues muy profesional. no lo parece, No, pero son gente profesional, no tanto a lo mejor de las elecciones como del poder. del poder sí, claro. De las Entonces elecciones. saben tampoco que sean perfectos, pero saben hacer cosas de estas. Los ciudadanos, mira cómo acabaron con ellos. Es que no. Ya, lo que pasa es que ahí no sabemos si acabó. Son distintos. Es que Vox es como un partido, y esto es lo bueno que tiene, es un partido más ideológico. Ciudadanos era como más gaseoso. No sé si Un me explico. suflé, sí. ¿Eh? No Un tenía como suflé. una doctrina dura, o la doctrina era muy cambiante. Es un partido que cambia de socialdemócrata liberal sin un congreso, pues no me parece así como muy ideológico, ¿no? Es sin debate, pero Vox parece más correoso, parece que tiene una militancia como más aguerrida, y sobre todo que es una militancia de un voto que ya no viene del PP, que demográficamente son distintos. Por ejemplo, es un voto joven. Sí, esa es un punto muy interesante, ¿no? Porque parece como que desde el PP tratan a Vox o ven a Vox como los hijos descarriados que en algún momento volverán a la casa grande del partido, pero en realidad buena parte de los votantes de Vox son gente joven que ahora mismo se opone a prácticamente todo lo que representa el PP, que se ha convertido en un partido como el PSOE en gran medida, pero Sí, bueno, sí. en la derecha, como un partido de gestión de la clase nacional gerontocrática, de pagar las pensiones, mantener los valores inmobiliarios, despreocupándose de las dificultades existenciales a las que se enfrentan muchísimos jóvenes, ¿no? Entonces, claro, un joven que vota a Vox por el discurso que tiene sobre la vivienda o sobre la inmigración o, bueno, en menor medida, porque aquí no se quieren enemistar mucho, pero bueno, sobre las pensiones es muy difícil que, si eso le toca de cerca a su situación personal y económica, es muy complicado que encuentre respuesta a sus anhelos, aunque sea una respuesta falaz o tramposa como en política, pero es muy difícil que encuentre respuesta a sus anhelos en el PP, que esencialmente no propone nada. No, y además, primero, son gente socializada ya en Vox. Exacto. Socializada políticamente. Porque Vox, por ejemplo, usa mejor las redes que otros partidos. Usa mejor las nuevas formas de comunicación que otros partidos. Y muchos jóvenes se socializan políticamente a través de esas formas, de YouTube, de redes y así. Entonces ya son gente que ya no pasó por la cultura política del PP, Sí, sino que que ya no tienen esa de volver allí porque nunca entraron, su nunca marcharon. identidad política e ideológica la han formado con Vox, incluso probablemente Ahí está. incluso su círculo de amigos o su simbología política gira todo alrededor de Vox, y el PP pues no han pasado nunca ni por allí cerca. No, claro, además, lo que dice usted, es que está habiendo una guerra generacional y no se están dando cuenta. Por lo menos, como ese discurso se está dando, en plan de guerra de generaciones, no de clases, pues ahora se interpretan las cosas y se dan cuenta que no se interpretan. Antes era muy positivo subir siempre las pensiones. Y toda la pelea es subir las pensiones. Pero Vox, por ejemplo, se desmarca y explica por qué se desmarca de las pensiones. Entonces ya tiene todo el público para él. Primero, no toda la población española son jubilados. Aunque la gente piense que sí, no, vamos a, no, los jubilados son, se pueden 10 millones de personas, pero es que hay 30 más que no son jubilados. Y que dicen, caray, esto lo tenemos que pagar nosotros. Pero de ellos nadie se acuerda, por ejemplo. ¿no? Y todo discurso, toda la pelea es pensiones sí, qué malo es estar que no sube. ¿no? Segundo, no todos los jubilados votan lo mismo. Entonces, al final, estás dejando todo un espacio enorme de votos para fuerzas que simplemente se dedican de cosas que no dedicas tú. Y por encima de todo este debate, repito, que está habiendo de las pensiones, que nadie matiza nada. Es que, por ejemplo, podría el PP decir, bueno, vamos a
subir las pensiones, pero vamos a hacerlo como era antes, con aquellos pactos de Toledo, pues de una forma más sostenible, que no era mala idea aquella, a mí no me parecía tan mala idea, aquello que había dentro del sistema, obviamente, ¿no? Pero era una fórmula bastante, pues, subir un poco menos que la inflación, para que la inflación te vaya licuando un poco. Ah, la de 2013, ya, sí, no, sí, claro. Sí, claro. Sí, no estaba tan mal, o sea, no. que yo obviamente no es mi modelo, pero estaba bastante mejor pensado que lo que hay ahora, que es una subida pues lineal solo porque sí, ¿no? En vez de decir, vamos a subirlas de forma matizada, no, si es eso, sí, o ligadas a los salarios, ¿no? Al menos, es decir, que se revaloricen las pensiones lo mismo más, que los ingresos de los que las pagan, pero bueno. Más moderada, ¿no? Porque mira que esto es un problema, hay que ver cómo lo arreglamos entre todos, explicarlo un poco, no, todo que sí subir, vale, entonces dejas el espacio libre de todo para los demás, sobre todo cuando hay gente que ya explica y lee las cosas de una forma distinta, como puede hacer usted, como pueden hacer otros analistas, o así que se ven en las redes. Cuidado que eso antes no lo había. Los tiempos antiguos, estas cosas que te salgan de medio de comunicación, que lo ven miles de personas, que expliquen las cosas de forma distinta, no lo había. Yo recuerdo cuando era joven, siempre que subía el salario mínimo, el aplauso era general. Todos los medios de comunicación, radios, televisiones de derecha y de izquierda, todos de maravilla el salario mínimo. Si suben las pensiones, todo aplaudido. No había, claro, ahora les explican las consecuencias y ven que hay gente que tiene lo mismo que las viviendas. Es un problema muy complejo. Pero visto desde una perspectiva más amplia, es decir, no desde dentro del bloque de la derecha, sino desde la perspectiva de la competencia entre bloques, ese reparto de, digamos, funciones entre PP y Vox por trocear el electorado no podría tener sentido. Me explico. El PP podría decir, oye, yo voy a tener un discurso pro pensionista para quedarme o para atraer dentro del bloque de la derecha a los pensionistas y a los que tengan pues unos intereses afines, y Vox que se dedique a captar el voto joven, que yo no soy capaz de hacerlo, con un discurso pues desligado de los intereses de los pensionistas, de tal manera que cada uno, división del trabajo, se especializa en captar los votos de un segmento de la población y ensanchamos la base electoral de la derecha a unos niveles como los actuales que nunca se habían alcanzado en la historia. No digo que esto sea algo planificado, que no lo sé, pero ¿no tiene cierto sentido políticamente hacerlo? Sí, porque precisamente porque no es planificado. Yo observo y constato muchas veces, sobre todo en la política local, que cuando hay dos derechas, suman más cuando hay una sola. O sea, sobre todo en localidades, ayuntamientos, como ahora, antes tenían el 40% un partido solo, ahora que son dos, por ejemplo, que el PP se divide en dos, ¿no? Ahora son el 50, el 60% de los dos, ¿no? Las primeras elecciones que hubo en Galicia, que había dos derechas, que había Alianza Popular y había la UCD, entre las dos llevaron casi el 60% de los votos. Cuando tuvo el PP solo uno, llevó el 45%. Porque cada uno se especializa en lo suyo y además esa dinámica de competencia hace que te expandas. Uno lo echas a lo mejor hacia la izquierda y ese voto a la izquierda pues lleva votos por allí, o compites en segmentos nuevos, que es que Vox está entrando en el terreno de la izquierda. Entonces, si vemos esto, vemos que el PP se estanca, pero es que se estanca. Entonces, si se crece, ¿a dónde se crece? Pues de nueva cosa. Solo queda crecer por la izquierda, claro. Pues sí, por abstencionistas, por la izquierda, sí, o por claro, claro, no necesariamente tiene que ser el voto del PP el que se le marcha para allí. Porque no se bueno, no sé, porque sabe que las elecciones pueden haber traspasos en horizontal, votos del PSOE que pasan al PP, del PP que pasan a Vox, y así parece que quedan iguales, ¿no? O sea, que puede haber transferencias de los partidos a otros y el número de votos quedan iguales, porque al final no es que vota al PP, es que cada persona vota, entonces unos cuantos del PSOE votan al PP, otros cuantos del PP pasan a Vox. El equivalente es el mismo, pero la composición no es la misma. Pero parece, en cambio, que la composición es la misma. Es decir, que el Vox donde crece es en sectores que antes eran de izquierda. Por ejemplo, este voto joven, por ejemplo, lo que estamos hablando antes, ¿no? Que es un voto donde no sé hasta dónde vendrá. Porque hay votos que o se evaporan o van a una parte. Porque, mire, en Aragón, hace 10 años Podemos tenía 15. No, 20. Hace 10 años, 20%. Podemos, sí. Pero, y ahora... Sí, eran entre los dos, ganaban entre ellos y Lambán, ganaban, o sea, tenían una... Sí. Y quedó en cero. Triplicado por Albici. Sí. No, pero se ríe, pero claro, es un partido con eurodiputados. Es un partido... No, es un partido. ¿Cómo puede quedar en cero así de repente? No, me río por... No es
Pero no perdamos de vista, claro, quienes no hayan estado ahí o no se hayan politizado en esos años, no perdamos de vista que en 2015, en muchas encuestas, Podemos era la principal fuerza política de España y tenía opciones reales incluso de llegar a gobernar Aragón con Echenique. Entonces, claro, que esa amenaza cierta institucional pase de 137.000 votos a 6.000, creo que es una muy buena noticia. Sí, pero digo que algo falla ahí, ese voto se evapora. No puede ser tan inútil, se hace tener un partido, además con poder, o sea, con poder en el gobierno español, con tener influencia, con tener alcaldías, como tenían, que es que se derrumbe en tan poco tiempo. Que, o muy sólido, muy frágil era o no se entiende. Pues digo, ¿ese voto dónde va? Al PSOE parece que no sé, abstención parece como menos que otra vez. Entonces, no sé, tiene que haber trasvases muy extraños de votos. Muy extraños de votos. Sí, hombre, claro, es que con un Francia, por ejemplo, Le Pen con un horizonte de 10 años pueden haber trasvasado. Bardella está ganando en Francia y Le Pen en el voto comunista, no en el voto de centro. Voto comunista de barrio obrero es donde está. Y cuidado con la estrategia de Vox, creo que va por ahí también. Sí, no, desde luego va por ahí. No sí, es a los señores finos de los barrios finos de no. Madrid o de la ciudad. Va por el voto obrero y habla un lenguaje obrero. Entonces, eso le da unos votos que antes a lo mejor podían ser de Podemos. Pues, y ese tipo de trasvases, pues nadie los imagina, nadie los piensa, pero pues son perfectamente factibles, aunque parecen extraños. Claro, pero ahora vamos... ¿Qué le pasa del PSOE al PP? ¿Qué le pasa de Podemos a Vox? Vamos a la siguiente derivada. Yo estoy de acuerdo en que la estrategia de dividir el trabajo y dividir el discurso por grupos electorales y por grupos de intereses electorales tiene sentido para ensanchar la base, pero claro, cuando luego te tienes que sentar a gobernar, si tú representas los intereses de los pensionistas y tú representas los intereses de los jóvenes, pongamos por caso, ahí va a haber un choque muy serio en el programa de gobierno y las contradicciones de las que hablábamos antes van a aflorar de un modo muy notable. Y ganará uno o el otro, pero ya pasó con Podemos, que había unos choques tremendos. Y al final se impuso uno, se impuso el Partido Socialista, pero se impuso de forma bastante aplastante, además, incluso casi humillante, ya está nombrándole la sucesora, montándole un partido, casi el PSOE para los otros, ¿no? Desde el propio poder, ¿no? Que además ya ha sido la pinta que fue la plataforma Sumar, fue fundada casi desde el poder. Sí. Y ha sido desactivada, además. O sea... Sí, ahora fue desactivada, claro, pero están desactivados los dos. Sí. Entonces, esa es la idea, que no veo yo que pueda pasar eso de nuevo, que trasvasen los votos así de esa forma, de una forma a la otra, ¿no? De momento hemos dicho, como conclusión provisional, que el PP lo está haciendo bastante mal, porque no está siendo capaz de rascar ni un solo voto de la debacle del PSOE. Voto en términos netos, porque ya ha explicado usted que pueden haber trasvases. A lo mejor sí está captando mucho voto del PSOE, pero pierde más hacia Vox, por ejemplo, de lo que gana del PSOE. Pero en términos netos no está sacando ni un solo voto extra. Y Vox, en cambio, lo está haciendo muy bien, ¿no? Porque está pues, duplicando en muchos casos. Lo hace bien y se aprovecha de los errores ajenos también. Pero también es muy importante. Quiero plantearle otra lectura, ampliando de nuevo el horizonte temporal. Si uno mira cuál es el poder efectivo que tienen los partidos equiparables a Vox en otros países europeos, en Italia están gobernando, en Francia no están gobernando, pero están a las puertas de gobernar, en Reino Unido 3/4 de lo mismo, en Alemania también. Es decir, los partidos de derecha alternativa, por llamarlo de alguna manera, ya han sorpasado y en algunos casos incluso absorbido a los partidos de derecha tradicional. En cambio, en España, Vox está creciendo y está creciendo de manera notable, pero parece, de momento, claro, no estoy diciendo que sea un techo inamovible, pero parece que se está topando inicialmente con un techo del 20% del voto, más o menos. Y el PP parece que tiene un suelo, ya veremos por cuánto, de aproximadamente el 30, quizá algo más del 30% del voto, ¿no? Y entre los dos pues suman ese 50, entre 50 y 60, ¿no? En Extremadura llegan al 60. Entonces, claro, si lo comparamos con Europa, parecería que el PP lo está haciendo muy bien porque está siendo capaz de mantener una bolsa de votantes que en otros países europeos se han perdido y que Vox no lo está haciendo tan bien porque digamos que ahora está creciendo mucho porque durante mucho tiempo era casi irrelevante cuando en otros países europeos con situaciones similares a las de España ya habían pasado pues varias veces por la meta, ¿no? ¿Eso es así? ¿Ese análisis desde una perspectiva temporal
más amplia tiene sentido, o la debacle del PP equiparable a la de otros países europeos es inevitable y el crecimiento que le queda a Vox ya es todo hacia arriba y de manera muy considerable? Es que no siempre es así. Es que la debacle no te puede ser la del PP, puede ser la del PSOE. Mira Alemania. Las encuestas están 26-24, creo que está la FD y está la CDU. Y el que está perdiendo el espacio es el SPD. En Francia, primero se aniquiló al Partido Socialista y ahora es cuando están aniquilando a la derecha, digamos, tradicional, ¿no? Y con este tipo de fórmulas electorales. Influye mucho el sistema electoral. El sistema electoral, por ejemplo, al no haber un presidente, no es posible una victoria clara, sino que las ventajas, los ascensos y las subidas son relativos. Pues pasas de 15 a 30, 45, etcétera, pero no es muy difícil que de repente aparezca un candidato como Ventura, como en Portugal, ¿no? Que te aparezca un candidato de repente que tienes que votar o él o el otro. Te cuidado, por ejemplo, Ventura ahí tiene un ejemplo. Porque es más fácil allí. Porque ahora Ventura salió por los pelos, pero salió con 25%, salió a la segunda vuelta, ¿vale? Ahora el 35%. ¿Pero qué obliga a Ventura? Ventura obliga a los centristas a votar a los socialistas. Claro. Obliga al PP de allí a votar a los socialistas. Y ya, lo partes. Ya en las siguientes mucha gente del PP de allí votará. Ajá, ya lo partiste. Y fue lo que pasó en Francia. Decir, no, es que al final tal. Claro, la derecha francesa dijo, unos querían votar a Bardella, otros querían votar al bloque republicano. Ya los partidos se extendieron en dos, no sé si se vio. Creo que hubo escisiones y faltas de lealtad. Y que pues esto es lo que rompe los partidos. Lo que pasa es que en España ese sistema no se da. Claro. No hay que optar a sí o no, sino que va subiendo y puedes tener una fuerza, que es muy difícil bajarte de ahí, pero es muy difícil subir de ahí si hay una catástrofe política. ¿Qué pasa? La catástrofe no te le puede ser al PP, la catástrofe puede ser al PSOE. Sí, le he escuchado decir, y es interesante analizarlo, ¿no? Que un escenario posible, no digo que sea el probable, pero es algo así como importar la situación sociológica de Polonia, ¿no? Donde, o incluso podríamos decir de Japón, ¿no? Si nos vamos más al Japón, extremo. O de Alemania. O de Alemania, si los tiros siguen evolucionando por ahí, ¿no? Que es que el espacio de la izquierda prácticamente desaparece y el equiparable a la izquierda en esos países sería algo así como el PP, bueno, en Polonia bastante más que el PP, ¿no? Sí, señor. Es Donald Tusk, ¿no? Es el PP así, bueno, blando. Blando no, cuidado que son bastante libre de mercado, así. Que pasa que son como más europeístas, estos parecen como más blandos. Lo que pasa es que usted cree que... Sí, ahí se permiten el lujo de tener otra derecha más. Sí, claro. Dos derechas más, me parece, aparte de Vox. Tiene Vox, tiene la Confederación, y creo que tiene otra más, pero la Confederación en su momento era ANCAP, era próximo a ANCAP. Sí, pues. El jefe creo que es próximo a Jope, es amigo de él o así. Hasta se permite, cuidado, que no es un partido pequeñito, es la tercera fuerza. Era la tercera fuerza. Es decir, no es un partido así minusculito con 4 escaños. Era la tercera fuerza. La República Checa fue una coalición no de una derecha, fueron 2 o 3 ultraderechas que se juntaron con una derecha dura, normal. Ese gobierno era de Babis, es así, con el partido del automóvil, ¿no? Que quieren volver al carbón y quieren volver a combustible fósil. Cuidado que están en el gobierno. Sí, no, si al final entra cualquiera. Sí. Porque son escenarios que antes eran impensables, pero hoy día no son tan impensables. Pero esos escenarios son pensables porque está habiendo un cambio cultural profundo o por qué? Está habiendo cierto cambio cultural, sí. Yo no sé a qué se debe, si es por generación, si es por reacción, no sé si es un cambio formado, si es un cambio, digamos, con cierta base o es un cambio, digamos, reactivo, así por memes o por cosas así, pero yo lo noto en los jóvenes, sí. Como era antes, como es ahora, no hay muchísima diferencia. No sé si lo nota usted también. Sí. Usted es joven, pero yo, como llevo ya 30 años dando clases, ya voy viendo generaciones, ¿no? Pero digo que sí que se nota bastante. Que ya hay respuestas, ya se ven los símbolos que llevan y cosas así. Y sí que hay un cierto cambio cultural. Sobre todo porque se explica. A ver, gente, como usted pago, vale, ¿no? No lo sé, porque tampoco es un cambio cultural que uno dijera muy libertario en muchos casos, ¿no? O sea, no, pero porque mezclan, es una mezcla, al final lo que se transmite políticamente es una especie de mezcla. Sí. ¿No? Pero claro, el elemento, por ejemplo, económicos libertarios, eso es nuevo.
se usan Ah, todos no, los por días. supuesto. Sí, Se usan, no. es que antes no había contestación. Nada, No. todo los usted ve todas las pensiones, antes era todo amén, todo que bien, no tiene que subirlas más y así. Ahora ve que hay comentaristas que discuten esto. En radios, en televisiones, en YouTube, que ya se oponen frontalmente, no de matiz, se oponen Sí, frontalmente. no es que cualifiquen un poquito, es que Y después, directamente... claro, después hay otros elementos, no solo los nuestros, pero sí que se ve un cierto cambio cultural. No sé si a qué se debe, incluso religioso y cosas así. Pero entonces, ¿usted le daría más probabilidades al escenario en el que el PP sobrevive y encuentra su hueco? No digo que tenga que ser comerse al PSOE, pero sí que se queda ahí más o menos estable como una derecha o un centro alternativo, que al escenario en el que el Vox termina fagocitando por entero al PP y este termina No, a ver, desapareciendo. Porque fagocitar es muy difícil. al final ya, pero la base electoral del PP cada vez más es gente de una edad muy pero avanzada. un partido no solo es la base electoral, el partido son los cuadros que tiene. De momento el PP aún tiene mejores cuadros. No porque sean así, pero sino que tiene cuadros formados. Tiene uno que sea, mañana en un director general del transporte tienen uno, tienen alguien para, que sepa cualquier cosa, para la energía atómica, para la DIF, tiene médicos para poner de gerentes en los hospitales si hace falta. O sea, tiene cuadros. Yo digo muchas veces, vale, ahora hay que renovar el Consejo Judicial. De repente plantan 20 jueces allí. Vox tiene 20 jueces para plantar allí. De confianza no. ¿Qué? De confianza no. Está de confianza y de jueces de, digamos, de alto standing, digamos, no jueces así, aunque sean de la cuerda, son jueces, no son los más burros, supongo, son los jueces más competentes. Tienes 20 jueces, tienes 20 generales, tienes 20 policías de élite para poner allí a dirigir las cosas. Es decir, algunos tiene, pero pregunto, tiene. Esos los tiene el PP y en parte el PSOE. Hombre, en parte, yo creo que los tiene más el PSOE que el PP, pero bueno. Pero los tiene. Y después, por ejemplo, hacen falta 3.000 personas para presentar en todas partes a concejales. El Vox tiene personas para presentar en todas partes, en todos los ayuntamientos. El PP presenta en todos los ayuntamientos, literalmente. El Vox es capaz de presentar gente en todos los ayuntamientos. O sea, presentar 10 personas que sean capaces de gobernar un ayuntamiento, que sepan hacer unas cuentas, que sepan hacer un plan general. O sea, ese tipo de cosas. A lo mejor puede, pero filtrando de manera muy escasa y por tanto con problemas. Claro, al final se le meterían todos los del PP dentro. Claro. O gente afín, no, que sería lo que pasaría si en caso de triunfar. Os digo, no es solo tener, el PP tiene mucha capilaridad, y ya lo hablamos muchas veces. Ustedes de momento va al club de fútbol, hay del PP, en la parroquia está el del PP, en el colegio, en la AMPA está el del PP, en todas partes hay uno del PP, o sea, en la universidad vas tomando café, está el del PP de la universidad, igual que el del PSOE, ¿no? Pero los hay ve que va a cualquier sitio así organizado, hay gente que da la cara por el PP, digamos, ¿no? Que te lo defienden en el café, que te dice que tal, que tú, o sea, pero que da la cara por él, que después te organiza. Para eso también han de dar motivos para defenderlo y... Sí, pero el PP, por ejemplo, aún no tiene mucho. Creo que los del PSOE creo que lo pasan peor en estos momentos. Eso sí, bueno, claro, el que no se consula es porque no quiere, está claro, pero que al final yo creo que en estas elecciones algo que se está viendo con mucha claridad, que siempre ha sido un mal del PP, pero cada vez más, es que no hay ningún tipo de discurso alternativo. Es votadme a mí porque yo no soy Sánchez. Claro, no es un discurso ideológico, pero es una máquina de poder, eso sí. Eso sí. Y bastante disciplinada y funciona bien, pero no obviamente funciona lo que le diga la cabeza en cada momento. No tienen. Y la cabeza piensa poco, pues. ¿Qué? Y la cabeza piensa poco. Claro, es más bien un gestor, son personas que no tienen. Básicamente son como decíamos también un día, socialistas con retardo, con 10 años después aprueban lo que... Con retardo temporal, ¿no? Sí, con retardo temporal me refiero, no mental, obviamente. Retardo temporal que son 10 años después aprueban todo, le parece de maravilla todo lo que hacen y defienden lo que hicieron los socialistas hace 10 años. Sí, es el PSOE con 10 años de retraso y cada vez un plazo más corto, ¿no? Con 5 años de retraso o 3 incluso. Entonces, falta eso, pero cuidado, como máquina es muy poderosa, ¿eh? Y tiene yo creo que resiste mejor que el PSOE, porque el PSOE es que están acabando con él. Y para bien o para mal, eso ya es opinable, pero están acabando con él, lo está dejando literalmente sin poder institucional, literalmente están liquidando pues, ayuntamientos, autonomías, o sea, sitios intermedios, que es donde se crean las bases, donde se crean los cuadros del futuro. Donde está la capilaridad de la que usted habla, ¿no? Efectivamente. Ahí se genera. Está reduciendo espacios, solo está reduciendo eso al Estado central.
Cuando el partido tiene que tener fuerza por Claro. todas partes. Y lo están dejando hechos unos zorros. Por eso digo que tiene más posibilidades de imponerse en estos momentos al PSOE que al PP. Porque el PSOE aún tiene una base de poder muy grande. Hombre, Muy gigantesca. grande. Lo que pasa es que sí que es verdad que cada vez gobierna en menos sitios y se le hace más cuesta arriba volver a gobernar, porque esta base electoral tan amplia de la derecha a lo que apunta es, bueno, claro, si se empiezan a pelear internamente y luego pierden apoyos, pero que si el PP va cayendo, muchos de esos votos irán a Vox, con lo cual esa base parece bastante sólida y eso dificulta mucho que la izquierda vuelva al poder, sobre todo en muchas partes de España, si la forma de volver al poder es aliándose con los nacionalistas periféricos, ya digo, en muchos sitios de España no van a volver a gobernar. No digo que el PSOE por eso no tiene mucho problema. Porque está reduciendo su base, entonces, si no tienes base de poder, eres un partido mucho más endeble. Es más fácil que te sustituyan a ti que te sustituyan al PP. Porque el gran misterio, repito, es saber de dónde viene el voto de Vox. Me gustaría ver un proceso electoral en serio, a ver de dónde viene. Si viene realmente del PP, como piensa la gente, porque a mí no me salen los números, por lo menos. Vale, que pierde un poco de voto, pero no ni pierde tantos y seguramente no van a Vox necesariamente. Por lo que estamos diciendo, ser un voto gerontócrata, un voto tal, no tienen interés en votar ese tipo de fuerzas, les parecen muy modernas. Sí, claro. Por lo menos que se le escapa. Entonces, seguramente vienen de otros sectores. Me gustaría saber de qué sectores vienen. No solo del PP. Por enfocarnos ahora un poco más en la izquierda, usted ya está diciendo que el PSOE le está haciendo muy cuesta arriba mantenerse en el poder en un sentido amplio del término, no solo en el gobierno central, sino en ayuntamientos, en comunidades, en diputaciones, ¿no? Que al final también son puestos intermedios de mando. ¿Cómo cree que evolucionará el ciclo electoral? Porque luego viene Castilla y León, luego viene Andalucía. ¿Cómo cree que evolucionará ese ciclo electoral? ¿Y cree que tendrá algún tipo de repercusión sobre la decisión que tome Sánchez de adelantar o no las elecciones? Lo digo porque al principio hemos criticado al PP porque estas jugadas de adelantar elecciones le están saliendo muy mal, y es así si el objetivo de adelantarlas era conseguir una mayor gobernabilidad autónoma frente a Vox, porque están logrando lo contrario. Pero si el objetivo era exponer la debilidad de Pedro Sánchez, la soledad electoral de Pedro Sánchez, eso sí le está saliendo bastante bien, porque cada elección es un tortazo deslegitimador del gobierno central, porque parece que no tiene apoyos mínimamente relevantes en ninguna parte del país. ¿Cómo cree que irán las siguientes citas electorales y cómo eso influirá en Pedro Sánchez? De entrada, la propia citas electorales refuerza a Pedro Sánchez. Y estos resultados, mira lo que voy a decir, refuerzan a Pedro Sánchez. ¿Sabe por qué? Porque hace más difícil una moción de censura. La única forma de echar a Pedro Sánchez es una moción de censura. No hay otra. Legal no hay otra. No sé, o salvo que lo pillen algo muy pillable, sí, o así, muy tal, no veo yo que se mal. A Vox en estos momentos no le conviene las elecciones. No le conviene porque está viendo que cada día que pasa con Pedro Sánchez en el poder suma miles de votos cada día que pasa. Entonces no tiene ningún interés. Claro. Aparte que, efectivamente, pues está viendo que esa situación lo refuerza. Después, el propio PP, una moción de censura en estos momentos le implica el desgaste de tener que juntar a Vox con Junts, que es un desgaste para los tres, no solo para uno, es para los tres, se desgastan los tres. Para un año y pico que queda. Cuanto más tiempo pasa, menos compensa la moción de censura, el desgaste en relación al beneficio, porque al final en un año y pico tienes que volver a convocar. Claro, pero ahí se lo planteo al revés. Si cada día que pasa el bloque de la derecha, por el lado de Vox, pero el bloque de la derecha es más grande y por tanto el bloque de la derecha no tiene realmente incentivos para adelantar elecciones, por mucho que digan lo contrario, ¿no? Porque nos dirán que ojalá Pedro Sánchez convocara elecciones mañana para librar a España de ese calvario, pero lo cierto es que con la calculadora electoral ellos quieren que aguante hasta el último día y que cada vez se desgaste más y más y más, pero desde el lado de la izquierda podría ser al revés, ¿no? Si cada día que pasa voy perdiendo más y más y más votos, la forma que tengo de salvar mínimamente los trastos es convocar elecciones anticipadas. Sí, pero es que ahora es pérdida segura, pero es que ellos cuentan que puede pasar algo. Ya, se encomiendan a algún santo, vamos. Sí, siempre puede pasar algo, ¿eh? Sí, algún volcán o algo similar. Bueno, sí. Claro, cualquier cosa, sí, pero siempre puede pasar algo y que la culpa sea del PP o un conflicto en Europa con Rusia,
que a lo mejor no pasa nada, sabemos que no pase nada, pero están siempre pensando, y cuidado, o que cometas un error tú. Mire ahora estas cosas. ¿Tú es el PSOE o es el PP? El PP. Ah, sí, claro, eso seguro es que va yo, a pasar. por ejemplo, dije, cuando, no se acuerda que hablamos de Casado, cuando fue de Casado y Ayuso, ay, Dios mío, si el PP, si el PSOE disuelve en aquel momento, tiene que ir Casado a las elecciones. Ya, sí. No tiene, o sea, no habría tiempo de reacción para montar un congreso como Dios manda. Ya te mata en ese momento. Que puedes, cuidado que estas peleas no son imposibles, precisamente porque, a ver, esto es muy maquiavélico, pero cuando el poder se empieza a acercar, la gente empieza a moverse, ¿no? Y empiezan es como como cuando habla usted que los mercados como descuentan las cosas, ¿no? Pues en la política ya empiezan a descontar. Yo, por ejemplo, estas tensiones que hay del alcalde de Móstoles, así, no sé, yo lo creo en el periódico, parecen tanto a líos de juegos de poder para frenar a algún candidato que no se suba mucho a la chepa, una cosa así, no. Me suena algo así. Y claro, si una cosa de esta se desmanda cuidado, que no quiere decir que pase, pero puede pasar que ya pasó, que no es una cosa impensable, ya pasó hace un par de años. Entonces, que empiecen a pelearse y que disuelvan en ese momento, hay que dejar con el pie cambiado. Sí, que de la misma manera que cuando estás fuera del poder hay muchos navajazos porque todo el mundo dice tú no vales, yo soy el salvador del partido, dame a mí las riendas. Cuando se acerca la formación al poder también hay navajazos porque empiezan a haber puestos a repartirse y dicen ese cargo lo voy a querer yo. No, claro, conmigo, ¿no? Si se coloca en el poder a mí, yo me frena toda mi carrera futura. Sí, o si, por ejemplo, que no sé si va a pasar o no, pero si nombran a Ayuso ministra, el cargo de presidente de la Comunidad de Madrid va a quedar vacío. Por tanto, ¿quién lo va a ocupar, no? Sí. Sí, no. Si es fijo el presidente, mi carrera queda atrapada. Sí, claro, también, claro, sí. Y yo, si no quiero quedarme aquí, quiero que el presidente. No hablo solo de Ayuso, hay muchos candidatos. Sí, el mismo Azcón en gran medida. El mismo Azcón, claro. Claro, quedó frenado, quedó un poco picado ahí con la cosa. El puesto de presidente del gobierno, yo creo que cualquier líder autonómico quiere serlo, o se ve capacitado para serlo. De hecho, es normalmente, en el PP es donde se recluta, o es un sitio de reclutar cargos, ¿no? Porque tienes una experiencia de gobierno previa, entonces es un puesto normal, pero muchas personas, las más ambiciosas, quieren ser presidente del gobierno, y todos se sienten capacitados para serlo. Entonces, pero claro, pues si es el otro el presidente del gobierno, yo no lo voy a ser nunca. Claro. Sí, ya tengo una edad que no voy a... Ahí está, ya no lo voy a hacer nunca. Entonces, claro, por eso hay movimiento. Es más, porque si no es mi jefa o mi jefe el presidente, yo no salgo de consejero. No me hace ministro nunca. Tiene que ser mi jefe el que vaya para arriba. Entonces, quiere decir que son luchas de poder interno. Entonces, claro, es cuando empiezan los navajazos, los movimientos, precisamente cuando está el poder incierto, cuando hay cambio de poder, no antes. Es que no se saben, la prensa normalmente los oculta, se sabe si le preguntas porque se llevan mal uno con el otro, entonces están así, cosas por el estilo, que son rumores que te cuentan así cuando vas a los periodistas, así, pero claro, normalmente no trasciende, porque se encargan mucho de que no trascienda. Esa es una posibilidad, ¿no? Que el PSOE esté aguardando a que pase algo. A que PP o Vox metan gravemente la pata y ahí convocar elecciones y capitalizar voto. Pero otra posibilidad podría ser, no sé si se lo plantea el PSOE, pero desde luego sí se lo está planteando la izquierda del PSOE, reavivar ese discurso antifascista, anti-extrema derecha, anti-jacobinismo castellano o españolista y montar una especie de gran frente plurinacional de izquierdas, que es la jugada que parece que está intentando montar ahora Gabriel Rufián con su gira política por España. ¿Cree que eso va a funcionar? Porque en 2023 funcionó. A Sánchez, desde luego, le sirvió para revalidar en el poder. Con Sumar, claro, sí. PSOE y Sumar consiguieron formalizar ese discurso y persuadieron a suficientes votantes. Esto es una cosa distinta. O poco conozco yo el nacionalismo. Y que Rufián me parece a mí que no conoce muy bien el nacionalismo. No. Puede ser de RC, pero no tiene cultura nacionalista. O sea, yo más o menos esa cultura la conozco. Entonces, probablemente muchos de RC piensen lo mismo, pero bueno, es otro tema. No, ahí está. Usted si conoce ese mundo también o tiene referencias, sabe que no piensan así. Saben que son nacionalistas, pueden juntarse con otros, pero un nacionalista no puede ir en coalición con una fuerza española. Ya de entrada.
¿Y si fuera una coalición de nacionalistas? No, pues que no, pues por eso. Es que ya esa coalición nacionalista siempre hay que aceptar el marco España, mentalmente. Sí, claro. Bueno, es que Rufián lo tiene interiorizado totalmente. Es que Rufián sí, pero es que un nacionalista que tenga algo de cultura de esto no lo acepta. El Bloque, por ejemplo, no lo aceptó, por lo que estoy diciendo, porque no aceptan ir en un marco español. Otra cosa que salían después, pero no pueden ir en un marco español de elecciones. Sí, aunque la Confederación de las Españas no cuaja, ¿no? No, porque es no entender un poco cómo funciona esto. Entonces, es que era ese tipo de fuerza no tendría éxito, ni entre los nacionalistas ni entre los españolistas. Claro, eso es lo que le iba a preguntar, porque en esa coalición probablemente los nacionalistas no se vean muy seducidos, pero a alguien de Castilla o de Andalucía decirle que ha de votar a Gabriel Rufián o al que ha colocado ahí Gabriel Rufián, cuando hace no tantos años capitaneaba en el Congreso la independencia de Cataluña del resto de España. Es que al final, efectivamente, es que una fuerza nacionalista o soberanista que tenga que ir con un candidato español, o sea Rufián o sea quien sea, no lo admite. Es admitir que tú no eres soberano, que tienes que ir bajo el liderazgo de otra fuerza o que otra persona ve contigo. Normalmente lo que hacen es salen y después pactan, después en Madrid con quien salga de la izquierda, con Pedro Sánchez, pactan con él las políticas que sea, pero no van a las elecciones juntas. Es más, sería un error muy grande, porque estoy diciendo, las únicas fuerzas de izquierda que están resistiendo son las nacionalistas. O sea, que hundirían todavía más a la izquierda. No, las fuerzas nacionalistas, curiosamente, para mí no son más de izquierda. No, digo que la coalición esa, que hundiría todavía más el bloque de izquierdas, porque ahuyentaría el voto de esa izquierda nacionalista. Y se centraría en el aspecto izquierdista. Los partidos nacionalistas de izquierda tienen dos almas. Tienen un alma izquierdista, pero también tienen un alma nacionalista. El alma nacionalista modera el otro alma. Al final, tienen que pensar de otra forma. Sí, claro. No sé si me explico. No solo piensan en la izquierda, no hacen como Podemos, que ataca a los propietarios de casas o ataca pues, a todos los que no son de color marrón o ese tipo de cosas así, ¿no? Pues que ataca a todo el resto de la población. No, ellos saben que al final la nación pues también incluye a los ricos de la nación, es decir, no tiene un discurso exclusivamente de clase. Sí, con el concierto catalán se ha visto muy claro. Vamos. Efectivamente. Tienen que tener más variables en cuenta. Entonces, al final, ese aspecto nacionalista que a mucha gente puede no gustarle, pero en cambio modera el izquierdismo que pueden tener otras fuerzas. Digamos que las fuerzas izquierdistas puras que son como más radicales que este tipo de fuerzas. Porque al final tienen interlocución con los empresarios del país, que en parte los financian también. O sea, claro. no es lo mismo. Aunque digan que es lo mismo, no es lo mismo. Entonces, son fuerzas que tienen unas características y las en coalición no creo que funcionan muy bien. Entonces, una coalición de izquierdas nacionalistas y españolistas parece que no tiene muchos visos de funcionar, y resucitar una especie de Izquierda Unida 4, Podemos 3, Sumar 2, eso ahora mismo... Ellos, si tienen un líder y tienen un programa, parece que sí. Cuando anda 10, por lo menos al principio tenían un líder o tienen una persona con buena imagen. Después, bueno, tuvo los problemas que tuvo. Claro. Pero esos votos los hubo siempre. Claro, yo soy muy viejo, otros partidos, yo lo que pasa es que los cuadros son los mismos, lo que pasa es que van como en el dominó, los juntas de forma, claro. Hoy vamos en Sumar, mañana vamos en Podemos, pero más o menos los cuadros vienen a ser los mismos. Podemos cuando fue como Izquierda Unida, tomó muchos de esos cuadros, entonces los juntas, los separas. Son gente, cuidado, son gente pues muy hábil políticamente, pues son activistas, son gente que está todo el día pues, en sindicatos, en grupos culturales, entonces son gente muy hábil políticamente, capaz que tienen, precisamente por ser tan ideológicos, no son capaces de hacer acción colectiva. Porque cualquier cosa que discrepen, que si discrepamos porque Palestina hizo tal cosa, pues ya Palestina ya se dividen en dos bandos, se dividen en dos bandos por el del alquiler o por la cuestión nacional o por se pica, pues son tan ideológicos, no pueden llegar a acuerdos. Lo bueno que tienen los partidos no ideológicos, como le da igual todo, pactan. Claro. Pactan y por el dinero sí que se puede repartir. Pero yo estoy a favor de Palestina o estoy a favor de Israel. Punto. No hay término medio, no se puede negociar eso. Pero claro, como hay fuerzas dentro de ese mundo que unas, por ejemplo, es republicanas como es más partidaria que Israel, que otras, al final es muy difícil que se junten y se van peleando por cosas de ese estilo. Que para ellos son muy principales, entonces no hay, es imposibilidad de unirse. Entonces, profesor, ya para ir terminando, porque tiene clase a continuación y por tanto no podemos extendernos más allá de las 7, tal como están ahora mismo colocadas las fichas del ajedrez y sabiendo justamente que la política es dialéctica en ese sentido, es decir, que es una partida de ajedrez, por tanto, siendo conscientes de las limitaciones que tiene hacer pronósticos, ¿cuál cree que es el escenario
sabiendo lo que sabemos, electoral más probable de España durante el próximo año o durante los próximos 2 años? A ver, a simple vista parece que va a haber elección tras elección y en los sitios que sean las elecciones parece que en todas y cada una de ellas va a repetirse escenarios parecidos al actual. Victoria del PP, seguramente con menos escaños, subida de Vox, pero la suma de los dos mayor que la de antes, que es lo que está apuntando todo también. No solo que el PP pierda, pero la suma total es más grande que antes en los dos casos. O sea, si el espectro de la derecha se aumenta, va dándole golpe tras golpe hasta llegar, supongo, a las elecciones municipales. El debate es si van a hacer las españolas antes que las municipales o al revés. No creo que sea tan malo pensar de ir con sus alcaldes a la vez, ¿no? No, bueno, a lo mejor todo pudiera ser, intentando también. El PSOE aún tiene alcaldes populares, aún tiene fuerza municipal en muchos sitios, entonces intentando arrastrar eso. Pero al principio sería esto, pero a día de hoy o hay un cambio cultural muy grande o pasa algo muy grave, o veo difícil evitar una victoria de la derecha. Cuidado que queda partido. Hay goles en propia puerta. No, son hipótesis, pero una pelea del PP a muerte ahora te destroza. Te destroza en dos, hipotéticamente, si el otro lo sabe aprovechar. Es una hipótesis, no creo que vaya a darse. Esperemos que no se vaya a dar. Pero es una hipótesis que ya se dio, que se puede volver a dar, o cualquier otro, pillen a cualquiera en un escándalo de corrupción muy grave, una cosa por el estilo. Es decir, nunca son... Sí, lo que pasa es que eso también al PSOE le queda bastante recorrido al respecto. Sí, le queda bastante recorrido, pero claro, no, te quedas sin una baza muy grande para atacar. No, o sea que hay muchas formas de fastidiarte a ti mismo. Pero bueno, en principio, yo creo que Feijóo para estas cosas es bastante sensato, pero tiene para estas cosas más o menos. No creo que cometa errores graves, pero tampoco no sé si cometerá algún acierto, si será capaz de ser osado hacer algo. Muy osado no parece, lo máximo que ha hecho. No perder. Lo máximo que la máxima osadía que ha cometido ha sido cerrar la campaña con Vito Quiles. Más allá de eso, poca osadía. Claro, no sé si la cerró él a cerrar, pero claro, yo creo que ese tipo de cosas, seguramente se le ocurrió a algún jefe de campaña, pues no, parece como si el voto cambiara porque traes un concierto o un artista o un cantante famoso. No, eso no es así. El Vox lo hará bien o lo hará mal, pero lleva tiempo trabajando su público. Entonces, yo creo que ese es el problema. Pero bueno, es un tema interesante. De momento, yo veo cierto continuismo, no veo grandes cambios al momento, pero sí que de momento todo apunta a que el PSOE se va, digamos, deshilachando, se va perdiendo fuerza y que el PP va cogiendo, PP y Vox van cogiendo mucha fuerza. Cómo se gestiona después veremos, que esto puede ser otro también. Pues muchísimas gracias, profesor, como siempre, por traernos tanta luz para interpretar la situación y las perspectivas electorales y políticas de España. Como siempre, un placer tenerlo por aquí. Gracias a usted y lamento tener tan poco tiempo. Yo creo que ha sido suficiente para que las principales ideas hayan quedado muy claras y para que todos nos hayamos compuesto una mejor imagen. Pues muchas gracias y hasta la próxima, si Dios quiere. Hasta la próxima, profesor. Un placer como siempre. Y a todos los demás, pues muchas gracias por acompañarnos. Recordad que este ha sido un directo apadrinado por la Universidad de las Hespérides y más en particular por su máster en Economía y Políticas Públicas, donde algunas de las personas que impartimos clase somos el profesor Bastos y un servidor, clases en directo para un grupo muy reducido de personas, 30 plazas como máximo en este máster, para aprender economía aplicada especialmente a las políticas públicas a lo largo de un año, alrededor de 6 horas de clase en directo semanales online. Os podéis apuntar desde cualquier parte de España y es un título conjunto de la Universidad de las Hespérides y de la Universidad Francisco Marroquín. Si queréis más información, la tenéis en el link que aparece en la caja de descripción del vídeo, rellenáis el formulario y os contactará una persona, un asesor desde la universidad para guiaros en el proceso tanto de admisión como de inscripción en su caso. Muchas gracias a todos vosotros por acompañarnos en esta hora de conversación con el profesor Bastos y nos vemos en un próximo directo. Hasta entonces.